Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Les saluda la pastora Raquel Gell y vamos a estar comenzando la reflexión de este día en la palabra del Señor, y es un gozo saludarles con todo mi corazón a todos ustedes, a todas las pastoras de todos los lugares donde pueden estar conectadas, y a todos los que pues están en esta mañana listos para recibir esta reflexión en la palabra del Señor. Es bien hermoso saludarles a través de este medio. No fácil para mí hacerlo, pero en el nombre del Señor aquí estoy en obediencia. Bueno, pues también antes de compartir con ustedes la reflexión de este día, quiero enviar un saludo directo hasta Oaxaca, hasta Miahuatlán, Oaxaca, para decirles que este mismo mes de marzo, Dios mediante, el 26 y el 27 de marzo estaremos compartiendo con la pastora Gloria Cifuentes unas conferencias para mujeres, y por la tarde o por la noche estaremos ministrando también a pastores y líderes, lo cual es un honor saludarles. Corran la voz, oren por ese evento, porque creo y estoy segura que será una bendición muy grande volvernos a ver y compartir con ustedes. Así que bueno, vamos a entrar a la reflexión de este día en el nombre del Señor. Ay, respiro hondo. Gloria al Señor. La reflexión de hoy es sobre las señales de los últimos tiempos. Y vamos a ver en la palabra del Señor, en Primera de Pedro, un solo versículo para comenzar. Y dice la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Qué tremenda reflexión en la palabra tenemos hoy. Parece que la palabra del Señor, y no parece, sino que así es, a través de los tiempos sigue estando al día, sigue estando fresca, sigue hablándonos el Señor. Y para cada época, para cada tiempo, para cada estación de tiempo, Dios siempre habla a su pueblo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando el apóstol Pedro escribió esta epístola, muy pocos años después de que el apóstol escribiera esta epístola, Jerusalén fue destruida. El pueblo estaba pasando, la iglesia estaba pasando por una tribulación muy grande. Fue destruida la ciudad de Jerusalén porque Roma se levantó para destruir a los cristianos y destruir a los judíos. Así que cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, era porque estaba viendo ya el cumplimiento de lo que el Señor Jesús había hablado. El Señor les había dicho, porque ellos estaban maravillados del edificio tan hermoso, esplendoroso del templo que había hecho el rey Herodes para que ellos adoraran a Dios. Y Jesús, cuando los vio tan entusiasmados, Jesús, que conoce los tiempos y las edades, les dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que lo que Jesús había profetizado estaba, hermanos, cumpliéndose frente al tiempo cercano donde Pedro escribió esta epístola. El templo fue destruido. Fue también el fin del sacerdocio levítico, y fue el fin de toda la economía de Judá. Fue destruido
todo en esos tiempos. Y yo creo, hermanos, en la reflexión para hoy, que si el apóstol Pedro tenía en mente la destrucción de Jerusalén y la terrible persecución de los cristianos, que podríamos pasarnos todo el tiempo de esta noche reflexionando cómo fueron echados a los leones, cómo fueron humillados, fueron quitados de todas sus posesiones, cómo perdían sus vidas, pero lo hacían con un valor, porque tenían la palabra de los apóstoles y los profetas, hablándoles que este tiempo para ellos estaba escrito, pero la palabra también fue dada para que supieran que venía el tiempo de su regocijo. Toda la aflicción se terminaría, pronto estarían gozando en la presencia del Señor si permanecían fieles en la palabra, en la oración, en la meditación y esperando la venida del Señor por su pueblo. Si Él escribió eso en esos tiempos, nosotros estamos viendo, hermanos, y considerando los tiempos que estamos viviendo también. El pueblo o el país de Ucrania, creo yo que el pueblo de Dios y la gente de esta nación creían que va a haber arreglos, que no va a venir destrucción, pero el fin estaba cerca para muchos miles de ellos. Y todavía estamos clamando, intercediendo por ellos en este tiempo. Para ellos el fin de muchas cosas y de sus vidas llegó en un tiempo que no esperaban. Así que nosotros tenemos que recordar que estamos también nosotros viviendo los últimos tiempos y debemos alentarnos en medio de las pruebas, en medio de las luchas. No sabemos lo que viene, pero sabemos que si permanecemos firmes en el Señor y esperando continuamente la venida del Señor, la paz del Señor gobierna nuestros corazones y estemos más alertas para buscar al Señor y para estar listos para encontrarnos con Él, que es lo que tenemos que reflexionar en este tiempo. El final de los tiempos debe considerarse siempre, hermanos, como inminente. Esperarla continuamente la venida del Señor, porque se acerca cada día más y más. En Mateo 24:36, el Señor Jesucristo dijo: el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Eso lo dijo Jesús, porque el Señor sabe que tenemos que estar alertas, despiertos, esperando continuamente su venida. Y en 1 Tesalonicenses leía yo en capítulo 5, versículo 1 y 2. La iglesia quería saber cuándo va a venir el Señor. La iglesia de Tesalónica le preguntaban al apóstol Pablo: ¿cuándo? ¿Cómo? Dinos, lo mismo que los discípulos le preguntaban al Señor: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. Y el Señor dijo: no les toca a ustedes saber si el reino será establecido, y ellos hablaban del reino de Israel, será establecido en este tiempo. No les toca a ustedes saber los tiempos. Pero la iglesia de Tesalónica le urgían al apóstol Pablo: ¿cuándo? ¿Cuándo será? Muchos dicen que no va a venir. Otros dicen tantas ideas que surgían en el tiempo de la espera. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2, hermanos. Me gusta esta versión que dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y las fechas, porque ya saben
que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. El Señor lo había hablado, el Señor lo había dicho cuando estaba con los discípulos. Y en 2 de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 8, dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Yo creo que esto es para nosotros en el día de hoy, porque el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. La promesa del Señor es fiel, Él viene, y las señales de los tiempos, hermanos, todo lo que estamos viendo, todo lo que vendrá, nos enseña el cumplimiento de todas las promesas del Señor. Todo lo que el Señor dice que estaría sucediendo. Dice: cuando vean que todas estas cosas comienzan a suceder, levanten sus cabezas, porque vuestra redención viene. Que esperemos con una expectación, hermanos, con una esperanza gloriosa de que todo lo que hemos creído y recibido, hermanos, está próximo, la venida gloriosa del Señor. La segunda reflexión en esta mañana: ¿cómo entonces debemos vivir en estos tiempos? ¿Con mucho miedo? ¿Con mucho temor? ¿Con mucha ansiedad? Por eso la palabra del Señor que Pedro dice a la iglesia: sed pues templados. ¿Cómo nos hace falta estar templados? No estar ansiosos. ¿Y qué va a pasar? Los ricos están temblando, los pobres están temblando porque se está anunciando que los impuestos van a subir, los precios están subiendo de una manera acelerada. Hermanos, ¿cómo debemos vivir en estos tiempos? Es bueno pensarlo y reflexionar en esto. Sed pues templados, prudentes, serios y disciplinados. Me encanta. Esto me alinea a mí y nos alinea a todos. Sed pues templados. El Señor dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Y en medio de los tiempos que vivimos, todo lo que vamos a ver, una cosecha de almas, de corazones que estaban adormecidos, despertarán en estos tiempos, porque la iglesia se levanta victoriosa, esperando y declarando lo que el Señor ha dicho. Él viene pronto y tenemos que estar despiertos. Ser prudentes, ser serios en lo que hemos creído. Esto no se trata de una religión barata, hermanos. Esto se trata seriamente, prudentemente, viviendo cada día, esperando la venida del Señor. Me encanta también la nueva versión internacional, y dice: manténganse sobrios y con la mente despejada. Manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobrios, pues los que no son sobrios andan ebrios. Sobrios, no intoxicados con las preocupaciones de las cosas que están sucediendo. Porque las preocupaciones te adormecen, te entristecen, las preocupaciones te deprimen, las preocupaciones te estancan, te adormecen. Por eso el Señor dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Qué hermosa palabra. Porque Él tiene cuidado de nosotros.
Por tanto, dice también Primera de Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, vuelve a repetir en Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia, aleluya, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No hay cosa más hermosa en medio de cualquier tiempo que atravesemos y vivamos y experimentemos en la tierra, hermanos, que esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta palabra es para levantarnos, hermanos, para animarnos, para no estar afanados, para no estar perturbados, para no estar deprimidos, porque el Señor tiene una iglesia gloriosa, poderosa, en medio de cualquier situación. No porque tenemos fuerza en nosotros, sino por la gracia de nuestro Señor y del poder del Espíritu Santo que actúa en esta palabra poderosa que levanta. ¿Cómo debemos de vivir en estos tiempos? Reflexionemos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 es tan importante, hermanos, cada día pensar, reflexionar, meditar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tú te deprimes, viene contra ti para traerte más aflicción. Tú te entristeces y te trae más problemas. Pero si tú entiendes que tenemos victoria sobre toda situación en Cristo y lo crees y en tu mente y en tu corazón recibes la palabra del Señor para estos días, tú caminas en confianza en lo que Dios te ha dicho y no importa cuál sea la situación, Dios te dará la victoria para cada día. ¿Cómo debemos estar, hermanos? Vigilantes, alertas, despiertos. Romanos 13, del 11 al 14, dice la palabra, y esto, conociendo el tiempo, que, ¿cómo son los tiempos? ¿Cuál es este tiempo? ¿Cuál es la reflexión para hoy, hermanos? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué tremenda palabra. Ahora está más cerca que cuando creímos. Allá en el año de 1961 y comenzando el 62, yo recuerdo que una situación parecida a lo que está sucediendo en Ucrania ahora, por la situación con Rusia, estaba la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas ya ancladas en Cuba. Yo era una joven que estaba
en el valle de la indecisión, si servir al Señor o esperarme y buscar una salida a mis otras preocupaciones. Y recuerdo que la situación una noche caminando, mientras iba a tomar mi camión para mi casa, hermanos, recuerdo que anunciaban que estaba Rusia junto con Cuba apuntando hacia los Estados Unidos muy cerca para traer una guerra inminente. Y la pregunta para mí fue, ¿y si yo tuviera que morir en una situación como esta? Si en vez de que apunten tantito para allá, apuntan tantito hacia acá. O si hay una situación mayor, yo en mi juventud, en mi ignorancia, pero el Espíritu Santo tratando conmigo. La pregunta para mí era, ¿y si yo muriera hoy? ¿Estoy lista para ir al cielo? ¿Estoy lista para encontrarme con Cristo? La respuesta fue no. Me hizo reflexionar. Si hay vida eterna, si esto no es una historia que mi mamá solamente y el pastor cuando me lleva mi mamá a la iglesia escucho, sino que esto es una realidad de vida eterna, yo tengo que hacer un asunto, una resolución seria con el Señor. Y ahí caminando, hablé con el Señor, le dije, si tú eres real, si de veras hay vida eterna, si yo muriera hoy, yo sé que no voy contigo porque no te he conocido como mi Salvador. Si tú eres real, te entrego mi vida, Señor. Ven a mi corazón. Y sabe una cosa, inmediatamente sentí el calor de la presencia del Espíritu Santo trayéndome convicción para reflexionar que era el tiempo de entregarle mi vida al Señor. Y lo hice. Así que, hermanos, consideremos lo que dice la palabra, sed sobrios. Considere y entendamos que es un hecho de suma importancia que esto, hermanos, nos lleve con una mente sobria y tranquila, que es lo mejor para ver la verdad de los tiempos que estamos viviendo, para buscar al Señor como nunca antes. Sed sobrios y velad en oración. Que el Señor nos encuentre listos, hermanos, velando y orando. Mi Dios les bendiga, les amo y un saludo a cada uno de ustedes desde mi corazón. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Les amo.